Que el bien y la bendición de nuestro Dios esté contigo ahora y siempre. Nuestras debilidades. Ese es el tema para el devocional de hoy. ¿Y quién no tiene debilidades? No hay persona en esta tierra que no luche con grandes debilidades. Todos las tenemos. Eso dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26, sobre este tema dice la Escritura: y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice aquí que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Primero, la palabra de Dios reconoce que nosotros somos débiles. Puede ser o parecer la persona más experimentada, pero todos tenemos debilidades. ¿Cuáles pueden ser nuestras debilidades? Las mismas corresponden a la estructura de nuestro ser. Nos recordamos que nosotros estamos estructurados por espíritu, alma y cuerpo. Entonces las debilidades, por ejemplo, de nuestro cuerpo. La carne nuestra se debilita por el cansancio ante las faenas de la vida, el duro trabajo. También se enferma nuestro cuerpo. Eso es parte de nuestras debilidades. También nuestras debilidades corporales pueden ser algún defecto físico que tengamos. De igual manera, tenemos debilidades en la estructura, en la dimensión del alma, en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Por ejemplo, respecto a nuestra voluntad, no siempre estamos con la misma animosidad para enfrentar el día, para hacer las cosas. Esas son debilidades. Hablando de el alma, también el carácter es una debilidad. Todos tenemos debilidades en el carácter. Algunos tenemos un carácter muy fuerte, muy impulsivo. Otros tienen un carácter muy débil. Son personas que poco pueden soportar las situaciones, los desafíos, los retos de la vida, los problemas. También en las emociones tenemos debilidades. Todos tenemos estas características. También tenemos las debilidades espirituales, que son producidas por las influencias del alma, en los deseos de pecar. Tenemos debilidades que se manifiestan a través de nuestros sentidos naturales, a través de la vista. Pecamos con solo ver, dice la palabra de Dios, dice Cristo Jesús mismo. Pecamos con el oído, pecamos con la boca, pecamos con nuestras manos, con nuestros miembros físicos. Esas son parte de nuestras debilidades. Creo que la lista es como interminable. Luchamos, nuestras debilidades también a veces se manifiestan con nuestro pasado, los malos hábitos que traemos del pasado o los vicios. Hay gente que lucha con esas debilidades. Las pruebas se convierten en debilidades, las tentaciones también. Todos somos susceptibles a las tentaciones. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo no puedo caer, yo soy muy fuerte, nunca caeré. Ante eso, más bien, el apóstol Pablo dice, mire que el que piensa estar firme, que no caiga. Aquí no podemos ninguno de nosotros jactarnos cuando juzgamos a otros, cosa que no debemos hacerlo. Nosotros no debemos juzgar personas sino hechos, pero aún así debemos tener cuidado. No podemos emitir criterios ante las debilidades de los demás como que si nosotros no pecamos o como que nunca podríamos caer. Eso dice la palabra del Señor. Sin embargo, hay algo maravilloso en esta escritura que hemos leído y que de nuevo se las leo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí encontramos entonces cómo nosotros manejamos las debilidades. Primero, solo podemos manejar estas imperfecciones nuestras, de nuestro ser, con la ayuda del Espíritu Santo. En lo personal me ministra mucho, me fortalece, me bendice tanto cuando leo y escucho que dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda. Como que si Él fuera nuestro ayudante, que no lo es, por supuesto.
Mucho cuidado con esto, porque mucho creyente ora como que si Dios fuera su ayudante y sus oraciones no pasan de decir ayúdame, ayúdame, ayúdame. Por supuesto que es válido pedirle ayuda a Dios, pero Él no es nuestro ayudante. Al contrario, nosotros somos sus ayudantes. Sin embargo, aquí la palabra dice que es tan maravilloso el Espíritu Santo que Él se presta para ayudarnos. Esto quiere decir que tampoco tenemos excusas para justificar nuestras debilidades. No podemos, después de pecar, decir, es que soy débil, es que soy imperfecto. De hecho, que muchos se han inventado un decir que casi lo han convertido en un versículo bíblico también. Es que nadie es perfecto. No, eso no debe ser una autolicencia para justificarse y para pecar. Porque aquí dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y explica la palabra en qué sentido el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. En que dice que no podemos a veces ni pedir como conviene. Es tan grande la debilidad nuestra que dice la palabra que a veces no sabemos ni cómo pedir. Y somos ingenuos. Es una debilidad. Es que son muchas las imperfecciones que nosotros los seres humanos tenemos. Y los hijos de Dios no estamos exentos. Los hijos de Dios somos pecadores, somos humanos como todo mundo. La gran diferencia es que nosotros vivimos sometidos, gobernados por el Espíritu Santo. Este capítulo 8 de Romanos de eso habla. Vivir bajo las órdenes que el Espíritu Santo nos establece. Es que la vida cristiana no se puede vivir de otra manera, si no es sometidos, guiados por el Espíritu de Dios. Eso dice la Escritura. Estamos en el punto cómo manejar nuestras debilidades. Primero, bajo la ayuda del Espíritu Santo. Así es de que en cualquier área de debilidad que tú tengas, pídele ayuda al Espíritu Santo. Por ejemplo, una debilidad que los seres humanos tenemos es el manejo del dinero. Mientras hay gente que sí tiene buenas habilidades para manejar el dinero, hay mucha gente que tiene problemas serios para manejar, administrar el dinero. Hay gente que no sabe cómo usar el dinero. Pues la palabra dice que le pidamos sabiduría al Señor y que Él la da abundantemente. Hablando de más debilidades, todos los seres humanos tenemos debilidades con el sexo opuesto. Todos somos atraídos, seamos casados o sean solteros, pero todos los enfrentamos. Quien diga lo contrario es un gran mentiroso, una gran mentirosa. Pero lo bueno como hijos de Dios, que esas debilidades están sometidas, esas tentaciones están bajo el control del Espíritu Santo primero. Por lo tanto, llegamos a un punto muy clave sobre las debilidades nuestras. Primero, que la parte de Dios en nuestras debilidades es que Él nos ayuda, su Santo Espíritu. ¿En qué sentido nos ayuda? Bueno, a fortalecernos cuando estamos débiles, a darnos resistencia ante la tentación para no caer en la tentación. De hecho, yo creo, tengo esa convicción profunda de que muchas veces no hemos caído en el pecado los hijos de Dios, no porque nosotros seamos fuertes, valientes y habilidosos para escudarnos, sino porque el Espíritu Santo ha intervenido, que nosotros no hayamos caído. Eso es maravilloso de saberlo. El apóstol Pablo habla mucho, testifica de cómo la gracia de Dios a él lo sostenía. Y él llegó al punto de decir, pero no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es de reconocerlo, y no solo de reconocerlo con las palabras, sino de testificarlo, de valorarlo y de bendecir al maravilloso Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, la parte de Dios ante nuestras debilidades es fortalecernos. Como en Efesios 6:10 dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis resistir en el día malo, para que podamos resistir las mismas debilidades nuestras, así como las tentaciones, las pruebas, los problemas, las dificultades, las luchas que tenemos. De esa manera manejamos las debilidades. Hemos visto la parte de Dios. La parte de Dios es que Él nos fortalece, Él nos ayuda, pero no significa que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados sin hacer lo nuestro.
La parte nuestra tiene que ver con dos factores, dos hechos. En primer lugar, la parte nuestra es someternos a Dios, someternos al Espíritu Santo. Les quiero compartir lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9. Les leo la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Noten que aquí el apóstol Pablo nos exterioriza que él tiene debilidades. Los creyentes tenemos la tendencia a casi idealizar a los hombres de Dios. Pensamos que ellos o ellas son personas que son inmunes a las tentaciones, al pecado, pero no. Nosotros los hombres de Dios, los que servimos al Señor, sean hombres o mujeres, somos de carne y hueso, somos como todo mundo. Solo que contamos, como dice aquí el apóstol Pablo, con la gracia de Dios para poder vivir gobernados, sometidos al Espíritu de Dios y no a nuestra carne. Noten aquí que el apóstol Pablo dice que a él le fue permitido de parte de Dios un aguijón que lo abofeteaba, es decir, una situación o espiritual o física que a Pablo lo entristecía constantemente. Es que no hay ser humano completamente perfecto. No estamos totalmente completos. Solamente cuando Cristo esté en nuestras vidas es que nuestro ser, nuestra existencia es completada, se transforma en una nueva criatura. Y todavía aún así no hemos llegado a la plenitud a la que vamos a llegar hasta que Cristo regrese, hasta que nosotros estemos en su presencia. Pero Pablo enfrentaba esas debilidades. Hay diferentes hipótesis o teorías de interpretar esta debilidad del apóstol Pablo, ese aguijón. Algunos dicen que era un problema físico como la ceguera. Otros dicen que él era muy chaparro, casi enano. Otros piensan que el apóstol Pablo luchaba con muchas y diversas enfermedades. Algunos dicen que era espiritual o emocional, que el apóstol Pablo, como era soltero, él se enamoraba de hermanas. Cosas así. Y no pecamos con pensar de esa manera. Pero el asunto es que él tenía debilidades. Y dice el apóstol que 3 veces le rogó al Señor. Yo estoy seguro que esas veces que el apóstol Pablo le rogó al Señor que le quitara esa debilidad, lo hizo con ayunos. Porque estos hombres de verdad sí eran entregados a Dios plenamente. Pero dice que aunque 3 veces le rogó al Señor, Dios le dijo que no. Y la respuesta que Dios le da está en el versículo 9 y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí encontramos que lo que necesitamos con las debilidades es someternos a Dios. Porque cuando nos sometemos a Dios, en primer lugar, todo lo nuestro queda bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y entonces se cumple lo que dice Romanos 8:26, que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Otra manera de cómo manejamos las debilidades es superándolas a través de la fe. El profeta Joel en el capítulo 3, versículo 10 dice: diga el débil, fuerte soy. Esto no solamente habla de hacer una declaración positiva, sino de vivirlo. Diga el débil, fuerte soy. Aquí lo que la palabra quiere decir es que no debemos vivir bajo la debilidad, bajo el mando, bajo el control de la debilidad. Eso se refiere a que no vivamos confesando y argumentando o excusándonos. Es que soy débil, es que yo soy así, es que no puedo. Eso es vivir bajo el control o el poder de la debilidad. Pero cuando superamos las debilidades, hacemos lo que dice el profeta: diga el débil, fuerte soy. Es como una paradoja, algo contradictorio. Decir yo que soy débil, soy fuerte. El apóstol Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte.
En Hebreos capítulo 11, versículo 34, recordamos que Hebreos capítulo 11 es el capítulo donde encontramos toda la galería de los hombres y mujeres de la fe, esos personajes que nos inspiran con su fe a también nosotros ser hijos creyentes de fe. Y dice el versículo 34 de Hebreos 11, que muchos de los antiguos sacaron fuerzas de debilidad. Entonces, con las debilidades lo que hay que hacer es fortalecernos en el Señor, como ya les referí Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Terminamos recapitulando un poco este tema sobre nuestras debilidades. Primero, reconocer que todos somos débiles. No te jactes, hermano, de que tú eres fuerte, de que nunca vas a caer, de que no pecas. No, creo que la gente que piensa que no peca es la que más peca. Tenemos que aprender a recordarnos estos principios. Uno no debe juzgar a los demás como que si uno nunca ha pecado o no peca o nunca podría caer. Si nos toca juzgar, no a esa persona decía, sino a hechos, porque sí, a nosotros los hijos de Dios dice que hasta a los ángeles nos tocará juzgarlos. Me refiero a los ángeles caídos, a los demonios. Pero mientras tanto, mantenernos conscientes de que somos débiles. Pero en segundo lugar, reconocer también que aunque somos débiles, Dios se hace fuerte en nosotros y Él nos ayuda, como dice aquí Romanos 8:26, en nuestras debilidades. En tercer lugar, no hay excusa, hermano. El hecho de que tengamos debilidades todos no es para que tú saques la licencia para pecar y para decir, no, es que soy débil y por eso yo peco. No, no, no. Quien hace eso en realidad es miserable porque no se enriquece con la fuerza del Señor. Gracias, mi Dios, porque nos haces ver en tu palabra que somos débiles. Tú mismo, Señor, admites que nosotros somos pecadores, fallamos y que permanecen con nosotros diversas debilidades, pero que en esas debilidades tú, mi Dios, manifiestas tu gracia, como le dijiste al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Yo bendigo en tu nombre a tus hijos. Y si alguien de ellos está luchando con una debilidad, que ahora mismo reciba del Espíritu Santo la fuerza, la ayuda que necesita y que llegue a decir como el profeta Joel en el capítulo 3, versículo 10 nos lo dice, diga al débil, fuerte soy. En el nombre de Cristo Jesús creemos y su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.